Hoy se habla de una era del vacío, de una sociedad que ha perdido el sentido. Todos podemos observar a diario personas que parecen efectivamente actuar movidas por simples intereses, por comodidad, por placeres, y no parece haber allí realmente un sentido trascendente, algo que armonice y aúne todas sus experiencias. Ese tema, el del sentido detrás de las acciones, el del sentido detrás de las cosas, el del sentido detrás del mundo, es una de las mayores preocupaciones de la filosofía. Y no solo de la filosofía, en otros campos, la literatura, las artes, la ciencia incluso, se estudia de qué manera el ser humano busca y crea o descubre sentidos. Lo cierto es que aunque nos cansemos de escuchar que ya nada tiene sentido o que a nadie ya le importa encontrarle un sentido a las cosas, a la vida, en realidad todo el mundo está buscando ese sentido. Cada persona que nos crucemos por la calle cualquier día está viviendo esa búsqueda, está sintiendo esa necesidad de un sentido, aunque la tenga de forma inconsciente, digamos. La ansiedad que muchas personas experimentan hoy en día podrían, ¿por qué no?, deberse precisamente a esa búsqueda de sentido. Es cierto que tal vez esa búsqueda no la estén encaminando de la mejor manera posible, pero están buscando, con sus herramientas, con sus límites. Están intentando hacerlo bien, están intentando encontrar un sentido para la palabra bien y una forma de realizarla. Y es precisamente hablando sobre el sentido, escribiendo sobre el sentido, que el filósofo Gilles Deleuze, en un libro que se llama La lógica del sentido, nos dice: todos los cuerpos son causas unos para otros, los unos en relación con los otros. ¿Pero causas de qué? Son causas de ciertas cosas, de una naturaleza completamente diferente a los cuerpos. Estos efectos no son cuerpos sino incorporales, estrictamente hablando. No son cualidades y propiedades físicas, sino atributos lógicos o dialécticos. No son cosas o estados de cosas, sino acontecimientos. Esto que dice Gilles Deleuze, tiendo a interpretarlo de la siguiente manera. En esa búsqueda del sentido, lo que los individuos crean al interactuar entre sí, esos vínculos, tienen en su mayoría la finalidad de crear o descubrir un sentido. Por lo tanto, si estamos en una era del vacío, ¿no será a través de los vínculos que podríamos lograr llenar ese vacío? Si la posmodernidad es por excelencia el vaciamiento de los grandes ideales de la modernidad, de las tradicionales grandes narrativas que le daban un sentido a la vida, ¿por qué no pensar que ahora que la posmodernidad ya está siendo analizada, ya está siendo estudiada, ya está siendo revisada, y eso hace pensar en que esté por terminar? Ninguna época histórica se revisa a sí misma, excepto cuando ya empieza a decaer. ¿Por qué no pensar, decía, que ese vacío se venga a llenar de sentido? La naturaleza tiene miedo al vacío y las personas, como parte de esa naturaleza, también tenemos un poco de miedo al vacío. Y no es un miedo que sea motivado por la cobardía. Uno tiene miedo a quedarse sin comida, por ejemplo, y eso no se consideraría cobardía, se consideraría sensatez. De la misma manera, el miedo a estar vacío de sentido tiene mucho que ver con la autoconservación del individuo y de la especie. Otra cosa que dice Gilles Deleuze es: el sentido no es nunca origen ni principio, sino producto. No hay que descubrirlo, restaurarlo ni reemplearlo, sino que hay que producirlo mediante una nueva maquinaria. Y sobre este fragmento yo me pregunto si esa nueva maquinaria no estará ya a nuestra disposición. Me refiero a los medios de comunicación masivos que permiten algo que no permitían los medios masivos tradicionales como la televisión o la radio. Estos medios de hoy en día permiten la producción y el compartir de cada usuario. Yo no me siento a mirar la computadora. Escribo en la computadora, respondo a gente en la computadora. Porque ese vacío de la posmodernidad se transformó en una oportunidad de generar contenido. Estas tecnologías que muchas personas temen, tal vez con cierto criterio válido, que puedan deshumanizarnos mucho, creo que ya estamos deshumanizados, por lo tanto la tecnología en ese sentido no sería mucho lo que podría empeorar, pero que dan la oportunidad de revertir esa deshumanización. Si es precisamente el aislamiento lo que más tiende a hacer que un individuo extravíe el sentido, siempre que a una persona se le quiere alterar su percepción de la realidad, de su identidad y del sentido de las cosas, se le pone en aislamiento. Esto lo practican en los psiquiátricos, en las cárceles, lo hacían los nazis, lo hacen hoy en día muchos gobiernos. Precisamente entonces, al romper esa sensación de aislamiento, digamos, no tiene ni siquiera por qué ser física
real en los términos en que solíamos entender lo real como algo tangible, sino que la sensación de estar en grupo a pesar del aparente aislamiento pueden ayudar a vínculos llenos de sentido, que no estén vacíos, que no sean un vínculo por el mero vínculo o por el placer que ese vínculo pueda reportarme. Sea como fuere, buscando placer o buscando distracción, entretenimiento, emociones fuertes, muchísimas personas están por ahí buscando, consumiendo de alguna manera contenidos, distintas páginas o de noticias o redes sociales o de entretenimiento, o compartiendo memes y GIFs que parecen ser el producto por excelencia para lo instantáneo. ¿No están todos ellos tratando precisamente de llenar lo instantáneo, cada instante llenándolo con un sentido que parezca ser especial, original, único? Y en esa búsqueda, ¿no se evidencia una necesidad? Si el espíritu, llamémosle así, el espíritu del ser humano no necesitara llenarse de sentido, ¿estaría realmente 8 horas seguidas viendo video en YouTube? ¿Estaría toda la madrugada comentando y dando me gusta a publicaciones que quizá no tengan nada que ver con su vida real? Todo eso en parte evidencia una necesidad de tener algo que decir, cosa que en la modernidad no se daba y que en la posmodernidad se dio, pero enseguida se vio de forma peyorativa, es decir, se degrada mucho a los llamados opinólogos, a las personas que de todo quieren hablar y de todo quieren decir algo. Y yo creo que no es necesariamente una actitud inválida.